Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Angione, soy residente de Bioquímica Clínica del Hospital de Pediatría Garrahan y con mi compañera Victoria Suárez les vamos a presentar un Ateneo que llamamos Un viaje a través del perfil férrico, utilidad del receptor soluble de transferrina. Para comenzar, vamos a definir qué es la anemia. Es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico de cada paciente. La anemia puede clasificarse según la fisiopatología, el tamaño del glóbulo rojo, que se corresponde con el volumen corpuscular medio, definiendo anemias microcíticas, macrocíticas o normocíticas, y por los reticulocitos que indican la capacidad de ser regenerativa o arregenerativa. Durante el Ateneo vamos a ver las anemias más frecuentes que son, en primer lugar, la ferropénica y en segundo lugar, las secundarias a procesos inflamatorios. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que tanto la deficiencia de hierro como la anemia son problemas de salud pública universal, ya que traen consecuencias no solo sobre la salud de los individuos, sino también sobre aspectos sociales y o económicos. Afectan en distinto grado a todos los países del mundo, tanto países desarrollados como países en desarrollo. Ocurre a todas las edades, pero su prevalencia máxima es en niños y niñas menores de 5 años y en mujeres en edad fértil. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 800 millones de personas en el mundo padecen anemia. En nuestro país, el 19% de las niñas y niños menores de 5 años son afectados por esta entidad. Para entender la fisiopatología de la anemia ferropénica y anemia de la inflamación, primero es importante comprender el metabolismo del hierro. El primer paso es la absorción, que se da mayoritariamente en el duodeno. Existen dos formas en las que se puede absorber el hierro, la forma hemínica y no hemínica o inorgánica. La entrada al enterocito del hierro inorgánico es mediante el transportador de metales divalentes. Para ser incorporado necesitamos que se encuentre en forma reducida. Esta acción es ejercida por la citocromo B reductasa duodenal. Por otro lado, el hierro hemínico será incorporado por el M-carrier protein 1 y dentro de la célula actuará la hemoxigenasa 1, que liberará hierro reducido, monóxido de carbono y biliverdina. Dentro de la célula, el hierro puede tomar tres caminos: almacenarse en forma de ferritina, quedar formando parte del pool lábil que ejerce funciones biológicas, o exportarse a través de la ferroportina. Una vez que sale del enterocito, volverá a oxidarse por acción de la efestina o la ceruloplasmina, para poder así unirse a la transferrina, que es la principal proteína transportadora de hierro. El hierro debe circular siempre unido a proteínas hasta llegar al sitio donde ejercerá su función biológica. Nunca debería encontrarse en forma libre, ya que es sumamente tóxico para el organismo. Una de las principales células que requieren el hierro son los progenitores eritroides de la médula ósea. Si no se utiliza, puede ser almacenado allí o en el vaso, así como también el hígado, que es uno de los principales reservorios de hierro. Una de las proteínas encargadas de regular la homeostasis del hierro es la hepcidina. Actúa sobre la ferroportina generando su internalización, bloqueando de esta forma el transporte del hierro al plasma, tanto a nivel del enterocito como de los macrófagos hepáticos y esplénicos que reciclan el hierro de los hematíes senescentes y desde los hepatocitos que almacenan hierro. Los dos mecanismos principales que regulan la síntesis de hepcidina son la ferremia, que cuando esta aumenta, aumenta la síntesis de hepcidina, y cuando esta disminuye, la síntesis se suprime,
permitiendo la función de la ferroportina y la utilización del hierro. En segundo lugar, están los estados inflamatorios o infecciosos, donde se encontrará aumentada para que los microorganismos queden privados del hierro que necesitan para desarrollarse. La hepsidina se considera un reactante de fase aguda positivo. Por otro lado, sobre las proteínas involucradas en la absorción y metabolismo del hierro, como por ejemplo el transportador de metales divalentes, la ferroportina, el receptor de transferrina y la ferritina, existen mecanismos de regulación posttranscripcionales, que son dependientes del nivel intracelular de hierro. Frente a una deficiencia, la interacción de los elementos de respuesta al hierro con las proteínas de respuesta al hierro estabilizan los ARN mensajeros de las proteínas involucradas con la absorción y la utilización del hierro, como por ejemplo el receptor de transferrina y el transportador de metales divalentes. A su vez, esta interacción inhibe la traducción del ARN mensajero que codifica para la ferritina, minimizando así su almacenamiento. Por el contrario, cuando hay un aumento del hierro intracelular, ocurren dos cosas. Se estabiliza el ARN para la traducción de la ferritina, favoreciendo así su almacenamiento, y se degradan los ARN que traducen para el DMT1 y el receptor de transferrina, evitando así la absorción del hierro. Esto ocurre porque las proteínas no se unen a los elementos de respuesta al hierro. Ahora vamos a ver cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de la deficiencia de hierro. Nosotros en nuestro laboratorio contamos con un perfil férrico, el cual va a incluir la determinación de la ferremia, que representa el hierro funcional, la determinación de la ferritina, la cual va a representar el hierro de depósito, la medición de la saturación de transferrina, que representa el compartimiento de transporte, y el receptor soluble de transferrina, el cual es un marcador del requerimiento celular de hierro y de eritropoyesis. Existen otras herramientas también para el estudio de una deficiencia de hierro, como son las protoporfirinas eritrocitarias libres, las cuales tienden a verse aumentados frente a una deficiencia de hierro, particularmente porque en estos casos el zinc va a tender a reemplazar al hierro y va a ser el principal sustrato para la ferroquelatasa. De esta manera se genera la zinc protoporfirina, que no va a ser de utilidad justamente para la formación del grupo hemo y que va a tender a aumentar y acumularse frente a una deficiencia. También tenemos la medición de hemoglobina reticulocitaria, la cual va a representar la hemoglobina que se encuentra en los reticulocitos y va a ser de utilidad para ver el balance de hierro y de eritropoyesis dentro de las últimas 48 horas por la vida media que tienen los reticulocitos en sí. También se puede medir el porcentaje de células hipocrómicas, en donde no todos los autoanalizadores tienen la posibilidad de medirla. Nosotros en nuestro caso en el hospital contamos con un Sysmex XN1000 que tiene la posibilidad de hacer esta determinación, y acá en este punto lo que hace el equipo es ver el porcentaje de células que tienen una concentración de hemoglobina media, es decir, un HCM menor a 17 picogramos, y ahí calcula el porcentaje. Y otra determinación podría ser la medición de hepcidina, el cual es justamente una hormona que tiende a aumentar frente a procesos inflamatorios. Como vimos, la principal causa de anemia es la anemia por déficit de hierro y la segunda es la anemia de la inflamación, por lo que ahora vamos a ver un poco cuáles son las principales causas y la fisiopatología de estas dos anemias más prevalentes. Vamos a empezar con la anemia ferropénica. La anemia ferropénica se puede producir por un aumento de la demanda de hierro que se puede ver en los estados de embarazo o en los estados de crecimiento que sufren los niños justamente en la niñez. Además, puede verse por una ingesta insuficiente o malnutrición debido a dietas estrictas en donde
hay déficits nutricionales y con ello se acompaña también obviamente a la deficiencia de hierro. También puede verse por una disminución en la absorción a nivel intestinal de hierro, por ejemplo en los casos de pacientes que tengan una enfermedad celíaca no tratada o que tengan alguna infección o alguna obstrucción intestinal que impida justamente la correcta absorción de todos los nutrientes. Y a su vez se puede ver por una pérdida crónica de sangre, por algún tumor benigno o maligno que genere justamente la pérdida de hierro. Ahora bien, cuando vemos la fisiopatología de una anemia ferropénica, lo primero que va a suceder es que los tejidos van a notar la hipoxia tisular y en este caso va a aumentar a nivel renal la síntesis de eritropoyetina, la cual va a ser una hormona que directamente va a actuar a nivel medular estimulando la eritropoyesis, liberando glóbulos rojos, microcíticos e hipocrómicos en la circulación para que puedan responder a la hipoxia que se produce en los tejidos. Además, el sistema macrofágico a nivel esplénico va a tender a eliminar todos aquellos glóbulos rojos quiescentes para que se pueda reutilizar el hierro para la eritropoyesis justamente. A nivel intestinal va a aumentar la absorción de hierro a partir del transportador de metales divalentes para que pueda ser aprovechado y se pueda nivelar justamente esta deficiencia de hierro y a su vez se va a suprimir la síntesis de hepcidina a nivel hepática de manera de que se pueda ver estimulada tanto la absorción de hierro como la liberación del mismo por parte de los macrófagos. Y de esta manera el organismo trate de solventar la deficiencia de hierro, que no se puede mantener debido a la causa que genera esta ferropenia y ahí es cuando se instaura justamente la anemia. Frente a una anemia por deficiencia de hierro, lo primero que se va a tender a consumir son los niveles de hierro de depósito, es decir, de la ferritina, para justamente tratar de solventar esta deficiencia. Una vez que ya se agotan todos los depósitos de hierro, se empieza a evidenciar los niveles bajos de ferremia y el aumento de saturación de transferrina, hasta que finalmente se evidencia los niveles bajos de hemoglobina, es decir, la instauración de la anemia, con todo el cuadro sintomático de astenia, palidez y mareos que puede llegar a acompañar a una anemia ferropénica. Cuando nosotros tratamos a estos pacientes con hierro, lo primero que se va a tender a regularizar van a ser los niveles de hemoglobina y el cuadro sintomático. Luego de que pasen los meses, se termina de regularizar lo que es la ferremia, tiende a disminuir la saturación de transferrina, hasta que finalmente, al cabo de 2 o 3 meses, se termina de regularizar los niveles de depósito, es decir, la ferritina. Es por esto que cuando se trata un paciente por una anemia ferropénica, no se suspende el tratamiento una vez que ya terminan los síntomas o los niveles de hemoglobina ya se regularizaron, ya que es que esperar tiempo a que se regularicen también el hierro de depósito. Como vimos anteriormente, la segunda causa de anemia más frecuente es la anemia de la inflamación. La respuesta inmune provoca un aumento de citoquinas proinflamatorias, como lo son el TNF-alfa y la interleuquina 6, que van a ser responsables de la fisiopatología de esta anemia. Los mecanismos principales son: primero, se producen cambios en el transporte de hierro. Por un lado, aumenta la expresión de hepcidina a nivel hepático, por ende se reduce la absorción, y por otro lado, se estimula la retención de hierro en los macrófagos, por aumento de la ferritina. En segundo lugar, se produce una disminución en la síntesis o actividad de la eritropoyetina, lo que conlleva a una disminución en la eritropoyesis. Además, normalmente la eritropoyetina y la hipoxia inhiben la formación de hepcidina, es decir, que frente a un déficit de eritropoyetina, este mecanismo no se activa y la hepcidina se encuentra menos inhibida. Y por último, se sintetizan anticuerpos que se depositan sobre los glóbulos rojos, generando, por un lado, activación del complemento
y por otro, eritrofagocitosis mediada por receptor Fc a nivel esplénico y hepático por parte de los macrófagos. Esto conlleva a una disminución de la vida media de los eritrocitos. Veamos ahora qué es el receptor soluble de transferrina. El receptor de transferrina es una glicoproteína de membrana presente principalmente en la superficie de las células de los precursores eritroides. Está constituido por dos unidades idénticas unidas por un puente disulfuro. Cada dímero es capaz de unir una molécula de transferrina diférrica. El receptor soluble de transferrina es el resultado de la proteólisis del receptor de transferrina en un sitio específico del dominio extracelular, que da lugar a dos monómeros cuya concentración se mide en suero o en plasma. Existe una relación constante entre el número total de receptores de transferrina y la concentración del receptor soluble circulante. Por consiguiente, la concentración de receptor soluble de transferrina en plasma o en suero es una medida indirecta de la cantidad de receptor de transferrina total en las superficies de las células. Dado que la expresión del receptor de transferrina aumenta cuando existe deficiencia de hierro y que la mayoría de los receptores de transferrina se expresan en las células progenitoras eritroides, los niveles séricos de receptor soluble de transferrina reflejan tanto la necesidad celular del hierro, principalmente de los eritroblastos, y adicionalmente reflejan el número de eritroblastos presentes en médula ósea. Acá les trajimos a modo de esquema cómo sería la concentración del receptor soluble en relación con la cantidad de eritroblastos que tenemos y su demanda de hierro. Vamos a comparar, siempre teniendo como referencia el primer esquema, que es el normal. Ante una deficiencia de hierro, vamos a ver que aumenta el número de receptores en la membrana de los precursores eritroides y por lo tanto nos va a aumentar la cantidad de receptor soluble en plasma. En el caso de la eritropoyesis, no aumenta la cantidad de receptores en las membranas, sino que aumenta la cantidad de eritroblastos, si la eritropoyesis está aumentada, por lo tanto aumenta el receptor soluble, y si la eritropoyesis está disminuida, disminuye la cantidad de precursores y por lo tanto disminuye la cantidad de receptor soluble. Por lo tanto, la concentración de receptor soluble de transferrina se encuentra elevada en una anemia por déficit de hierro y también en aquellos sujetos con hiperplasia eritroide, por ejemplo, anemia hemolítica, policitemia vera, talasemias, etc. Mientras que se encuentra disminuida en pacientes con hipoplasia eritroide, insuficiencia renal crónica, anemia plásica, anemia post-trasplante, entre otras. La determinación de receptor soluble de transferrina es útil en el diagnóstico de anemias por déficit de hierro en el contexto de una anemia de la inflamación, donde, como vimos, la ferritina no va a poder ser un parámetro a tener en cuenta. Para resumir, les dejamos algunas de las patologías que conllevan a la elevación del receptor soluble de transferrina. A partir del año 2020, incorporamos en nuestro hospital la medición del receptor soluble de transferrina. Para ello se realizaron las verificaciones del método según la guía de CLSI EP15. En el hospital se utiliza el COAS 501 de Roche. Para esta plataforma se emplea un método inmunoturbidimétrico en donde el receptor soluble de transferrina presente en el suero del paciente se aglutina con partículas de látex revestidas con anticuerpos antirreceptor soluble de transferrina.
Esto genera un complejo antígeno-anticuerpo que otorga turbidez al medio. Esta turbidez se va a medir por fotometría. Vamos a ver de manera comparativa los parámetros de laboratorio de la anemia ferropénica y de la inflamación. Para empezar, la anemia ferropénica es microcítica e hipocrómica, y la anemia de la inflamación es normocítica normocrómica. Ambas van a tener en común la ferremia baja, la saturación de transferrina disminuida y el recuento de reticulocitos disminuido. El parámetro más útil para diferenciarlas es la ferritina, la cual va a estar disminuida en la anemia ferropénica y normal o aumentada en los procesos inflamatorios. Como vimos antes, al ser un reactante de fase aguda, esta proteína puede estar aumentada y es por esto que pierde el valor diagnóstico como indicador de reservorio de hierro en estos pacientes. Para poder asegurar que existe una deficiencia de hierro en estos casos, necesitamos de otros marcadores como lo es el receptor soluble de transferrina, que no se ve afectado por la inflamación, pero sí frente a una deficiencia de hierro. La capacidad de transporte puede verse disminuida en la anemia inflamatoria, ya que la transferrina es un reactante de fase aguda negativo. Entonces, vamos a sumar a nuestra comparación las anemias mixtas, ya que en muchos casos los pacientes cursan con las dos anemias de manera concomitante, por lo que se dificulta el diagnóstico y en estos casos el receptor soluble de transferrina es un marcador de utilidad para ver los requerimientos de hierro durante la eritropoyesis. Para aumentar la especificidad de la determinación, se recomienda utilizar un índice que combine la concentración del receptor soluble con la concentración de ferritina. De esta manera se refleja la cantidad de hierro total en el organismo. ¿Qué significa? Que si la concentración del receptor soluble de transferrina es mucho mayor que la de ferritina, el cociente entre ambos nos dará un índice muy elevado, poniendo en evidencia que existe un déficit de hierro aunque la ferritina se encuentre elevada. Vamos a presentar ahora un caso clínico en donde se evidencie la utilidad del receptor soluble de transferrina. El 19 de abril de este año vino a nuestra institución una niña de 13 años derivada por su médico por tener un diagnóstico de anemia con patrones inflamatorios elevados. Clínicamente se encontraba con astenia, palidez, hipermenorrea y mareos asociados a registros febriles. Había requerido de múltiples transfusiones de glóbulos rojos y también de la administración de hierro, el cual no había respondido tanto por vía oral como a nivel endovenoso. A su vez, como clínica, tenía dispepsia, dolor cólico y mala tolerancia a la alimentación enteral. Por lo que se la decide internar y estudiarla para poder definir qué patología estaba cursando y cuál era la causa de su anemia. Como antecedentes familiares, la madre tenía diagnóstico de enfermedad celíaca y de hipotiroidismo. La hermana de la madre, es decir, la tía, tenía diagnóstico de enfermedad de Raynaud y la abuela materna, diagnóstico de hipotiroidismo. Se le hacen pruebas de laboratorio, en donde los datos más relevantes fueron los obtenidos en el hemograma, en donde se ve que el valor de hemoglobina era de 7,4 gramos decilitro, es decir, la paciente tenía una anemia, con un valor de volumen corpuscular medio de 66 femtolitros y de hemoglobina corpuscular media de 16,9 picogramos. Si comparamos con el valor de referencia para la edad, podemos ver que la paciente tiene una anemia microcítica hipocrómica, como venía derivada, con un ancho de distribución eritrocitaria de 18,3%, un poquito elevado, y un porcentaje de reticulocitos de 1,54%. En cuanto al recuento de plaquetas, tiene un valor normal de 486.000 por milímetro cúbico,
un valor de leucocitos de 5.710 y, como ya venía con sus antecedentes, lo que tiene elevados son los parámetros inflamatorios, como son la proteína C reactiva, que es de 97 miligramos decilitro, y la eritrosedimentación, que dio mayor a 110 milímetros. Se realizó entonces un estudio del perfil férrico de la paciente, en donde se pudo ver que la ferremia era de 9,8 microgramos decilitro, muy disminuida teniendo en cuenta los valores de referencia que vemos a la derecha. El porcentaje de saturación de chanferrina era de un 4%, también disminuida. La TIBC era de 255 microgramos decilitro y el valor de ferritina era de 132,66 nanogramos mililitro. Si nosotros vemos este resultado, nos tiene que llamar la atención el valor de ferritina, ya que es un valor normal. Nosotros, como vimos, frente a una deficiencia de hierro, esperaríamos ver que el valor de ferritina esté disminuido, ya que es lo primero que se agota frente a una deficiencia de hierro. Sin embargo, cuando tenemos algún proceso inflamatorio concomitante, como se sospecha en el caso de esta paciente, la ferritina, ser un reactante de fase aguda, va a tender a aumentar y nos va a tender a enmascarar la deficiencia de hierro. Es por eso que utilizamos justamente otros marcadores, como es el receptor soluble de chanferrina, para poder confirmar la deficiencia. Entonces nosotros obviamente trabajamos con el receptor soluble de chanferrina, el cual en este caso nos dio un valor de 11,19 miligramos litro, que si vemos es superior al límite superior del valor de referencia del mismo, que es de 8,5 miligramos litro. Y además calculamos la relación entre el receptor soluble de chanferrina y el logaritmo de ferritina para aumentar la sensibilidad de este marcador, el cual da un valor de 5,27, que es un valor mayor a 2, lo que nos confirma que la paciente tiene una deficiencia de hierro, más allá del cuadro inflamatorio de base que tiene. La paciente continuaba con dolor abdominal, por lo que se decide realizar una tomografía axial computada y una ecografía abdominal, en donde se evidencia la presencia de una masa. Esta masa, frente a esta sospecha, se decide hacer una punción aspiración de médula ósea, en donde no se ve infiltración neoplásica, por lo que directamente se decide hacer una biopsia de la masa abdominal. Y en esta biopsia, lo que se ve es que se trataba de un tumor miofibroblástico inflamatorio. Un tumor miofibroblástico inflamatorio es una lesión de origen mesenquimal y benigno. De esta manera se pudo concluir que la paciente se encontraba con una anemia ferropénica crónica en contexto inflamatorio causado por un tumor miofibroblástico inflamatorio. Para terminar, recordar entonces que la anemia por deficiencia de hierro es la más frecuente a nivel mundial y que la anemia de la inflamación es la que le sigue en prevalencia. El diagnóstico de las anemias es sumamente importante para que nosotros podamos instaurar el tratamiento adecuado, ya que no va a ser el mismo según la distinta tipo de anemia que tenga el paciente. Además, recordar que en el laboratorio contamos con distintos parámetros que nos van a permitir ayudar a definir cuál es el tipo de anemia que tiene el paciente para poder definir de manera rápida y temprana el diagnóstico de los mismos. Esta es la bibliografía con la cual trabajamos y muchísimas gracias a todos por la atención.